Bienvenidas un lunes más a Los Lunes con Su. Hoy voy a hablar de algo que me encanta. Me encanta porque es algo que me pasa a mí, que es complicado y que a ver si con esto, tanto vosotras como yo, aprendemos y nos lo aplicamos. Es el poder de decir no, la importancia de decir no. Por ejemplo, se te hace difícil decir que no a alguien que a lo mejor le ves superior a ti, o se te hace difícil a lo mejor poner los límites o establecer tus derechos con las relaciones con otras personas, o se te hace difícil el decir que no a cuando alguien te pregunta algo que consideras que sería decir un no. Por todo esto y por otros motivos vamos a hablar de ello. Quédate y aprendamos juntas. La importancia de decir no. Decir no es algo esencial para relacionarnos con los demás a lo largo de nuestra vida, porque si no sabemos decir que no a gente como nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros hijos, es un problema y es una falta de lealtad para nosotros mismos. Seguramente que en tu vida hay muchas veces que tienes que decir sí o no. Y por ese miedo a decir que no, como digo, sobre todo a la gente que tenemos más cerca, nuestro círculo más cercano, pues decimos que no y estamos en contra de nuestros principios, de nuestras necesidades y de nuestros gustos. Al revés, aprende a decir no. Esto no es una falta de lealtad a la gente que quieres o un mal gesto hacia ellos. Simplemente, como digo, estás demostrando o enseñando que tienes tú otros valores, otras necesidades. Este es el primer y básico principio que tienes que saber. Porque si no, recuerda, esto es una falta de lealtad a tus principios y a tus necesidades. Ventajas de decir no. Lo primero de todo, vas a estar más conectada con tu autocuidado, vas a desarrollar una autoestima más sana, generarás más confianza y sobre todo la gente te va a tener más respeto y te va a tener en cuenta. Es esencial marcar los límites, es esencial saber la importancia de decir no, porque esto además nos va a ayudar a gestionar mejor nuestra inteligencia emocional. ¿Cuáles son esas dificultades que nos encontramos para decir que no? Voy a enumerar algunas a ver si te identificas. Por ejemplo, la timidez. Si eres una persona tímida, cuando estás con gente y te ponen en esa tesitura de decir si sí o si no, pues no puedes. No puedes porque eres tímido y no sabes, o tímida, y no sabes decir un no. Otra puede ser que eres el miedo. El miedo te hace incapaz de decir no y qué respuesta vas a obtener. El miedo es otra, como digo. La tercera podría ser esos principios rígidos que uno tiene de cómo tienen que ser las relaciones. Equivocación, porque pensamos que hay que decir que sí a muchas cosas que quizá no deberíamos. Esos principios que nos han ido metiendo a través de las culturas, ¿no? Y luego, otro que voy a nombrar, que es un poco el que me pasa a mí, que quiero complacer a todo el mundo, entonces intento no decir no y llegar a todo o complacer a la otra persona por encima de lo que yo en el fondo estoy deseando. Cualquiera de estas opciones o cualquiera otra que te pase, lo que tenemos que saber y entender es que el decir no es una cosa que podemos aprender, no es algo que tenemos que saber, podemos aprender y cambiar a lo largo de nuestra vida. De hecho, se tiene que cambiar a lo largo de nuestra vida y todo esto viene con una base. La autoconfianza, el estar seguros de uno mismo, el quererse también a uno mismo es la base para, como decía al principio, decir no. Esto lo vamos construyendo. Si tú eres de esas personas que me estás ahora escuchando y dices, ay, esto me pasa a mí también. No pasa nada, lo podemos cambiar y por eso estamos primero analizando, viendo si tú te identificas y a partir de ahora ponerlo en práctica en nuestra vida. Desarrolla la asertividad. No sé si has escuchado alguna vez la palabra asertividad,
pero es una manera de desarrollar estrategias. Si desarrollas esta asertividad, como digo, desarrolla estrategias para que podamos saber decir no de una manera en la que simplemente estemos demostrando lo que sentimos sin tener que herir a la otra persona y marcando nuestros límites. La asertividad es una habilidad para comunicarnos y relacionarnos con los demás. La práctica de la asertividad te va a ayudar a desarrollar esa autoestima en ti mismo, esa capacidad de no tener miedo, no tener vergüenza y por el contrario saber expresarte con seguridad, marcando tus límites de una manera sensible hacia los demás, sin que tengamos que herir, porque tú no tienes que decir no de una manera que pueda ofender o dañar o herir a la otra persona, ¿no? Cuanto más desarrolles esta práctica de la asertividad, tú te vas a sentir con más confianza en ti mismo y vas a hacer que tu vida sea más fácil, más feliz, menos complicada, con mucha más confianza, como digo, y sobre todo la palabra no va a ser mucho más fácil y más llevadera a lo largo de tu vida. Pero no te preocupes porque vamos ahora con las estrategias para saber decir no. Lo primero de todo que tienes que hacer es autoanalizarte, parar un momento y pensar un poquito en ti, en primero, ¿qué es lo que temes? O segundo, ver el contexto en el que te cuesta decir no, saber en qué situaciones te cuesta decir no. Por otro lado, también si te cuesta decir que no a ciertas personas o es algo general, si te da miedo decir no a todo el mundo. Por lo tanto, analiza primero tu comportamiento para ver qué es lo que sientes, por qué te pasa esto a ti concretamente, si es algo generalizado o es en particular en ciertas situaciones. Segundo, ayúdate cuando tengas que decir que no, por ejemplo, de los gestos. Esto te va a ayudar a que no solamente vaya en la palabra, sino que también los gestos te va a suavizar y te va a ayudar. Por otro lado, cuando tengas esos pensamientos, si te cuesta decir que no, analízalo primero en casa, haz un ensayo de lo que tienes que decir. Si le tienes que decir a tu pareja un no por algo donde quieres marcar los límites, pues a lo mejor haz un ensayo previo. También sería bueno que hablaras en primera persona. Cuando dices no, yo no puedo, a mí me gustaría, yo siento. No es lo mismo si generalizas o hablas en tercera persona o hablas de las dos personas. Habla en primera persona cuando quieras expresar un no. Y lo último también, yo creo que cuando estamos empezando a saber decir no, intenta hacerlo con situaciones fáciles, que no te creen tanto estrés, que no te creen ansiedad, sino hazlo en aquellas situaciones que dices, mira, ¿a qué diría sí por complacer o porque me da miedo o vergüenza, pero tampoco me importa tanto? Bueno, pues prueba en esas situaciones, vas a ver la capacidad de satisfacción que tienes después y eso te va a servir como ejemplo para otras ocasiones donde te cuesta más decir un no. Espero que este ratito en el que hemos hablado de la importancia de decir no te ayude, lo pongas en práctica, por lo menos te haga pensar un poquito, porque de verdad es muy importante que sepamos expresar lo que sentimos, lo que realmente queremos, sin herir a las personas, porque a veces decimos no. ¿Cuánta gente dice no? Yo sé decir no, pero estás hiriendo a las personas. Si eres capaz de decir lo que sientes, si a veces es un no, de una manera que ni hieras a las personas, pero que tengas autoestima, te quieras, te respetes y sepas poner tus límites, tu vida va a ser mucho más feliz y vas a estar mucho más alegre a lo largo de tu vida. Así que hay que poner esos límites. Empieza hoy mismo pensando en qué pequeñitas cosas podrías hacer para mejorar este aspecto. Espero que te haya ayudado, que te haga pensar esto que acabamos de hablar y cualquier otra cosa que quieras que hablemos aquí en los lunes con Su, estaré feliz, déjamelo en los comentarios porque me encantará hablar de aquello que os importe. De hecho, para eso es esta sección. Os mando un beso desde la casa de mis padres aquí en Logroño. Mañana ya me voy a España, de España me voy a Miami y seguiré ahí haciendo los lunes con Su. Os espero en el próximo vídeo. You blow my mind.